Gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Comparece el presidente del Gobierno, Pedro Chávez, para hablarnos de seguridad y de defensa, pero debería comparecer para presentar su dimisión por no ser capaz de garantizar ni la seguridad ni la defensa. Porque ¿alguien puede imaginar en qué circunstancias una nación pasa a estar más insegura y más indefensa que sin acceso a la energía? Pues eso es lo que vivimos la semana pasada. España absolutamente insegura, España absolutamente indefensa y España absolutamente apagada por primera vez en la historia. La luz se le ha apagado a usted. No se le apagó a Rajoy, no se le apagó a Zapatero, no se le apagó a Aznar, no se le apagó a González, no se le apagó a Calvo Sotelo, no se le apagó a Suárez, no se le apagó a Franco, no se le apagó a la República, no se le apagó a Primo de Rivera, se le apagó a usted. No sabemos si porque estaba jugando a ser el señor de las placas solares o porque estaba entretenido desenterrando muertos y rescatando viejos odios entre españoles. Por eso, el número uno del Gobierno solo debería venir hoy a la Cámara a comparecer para anunciarnos su dimisión, por haber dado instrucciones políticas que nos han llevado al apagón. No lo digo yo, es que lo dice el señor Jordi Sevilla, que se ha referido ayer mismo al mesianismo renovable. Por eso lo fusilaron ustedes en Red Eléctrica, igual que los quitan, los ponen cuando no siguen su fanatismo. Debería dimitir por haber dicho que era imposible que se produjese el apagón cuando denunciamos esa amenaza y cuando muchos le advirtieron. Y ahora debería dimitir porque sigue sin explicar lo que ha sucedido y por decir que es imposible que se repita. ¿Cómo puede asegurar que no se va a repetir si no sabe por qué ha sucedido? Debería comparecer, señor Sánchez, para presentar su dimisión, porque han muerto 5 españoles, probablemente más, nunca lo sabremos, a consecuencia del apagón, a consecuencia de sus políticas y porque millones han sido damnificados. Pero, sin embargo, parece que le tenemos que dar las gracias por los que no van a morir en el futuro gracias a sus políticas. Es lo que ha dicho en la tribuna, no le da vergüenza. ¿Pero usted de qué va? Debería dimitir porque todos hoy se sienten inseguros, hasta el extremo de que los españoles andan comprando kits de supervivencia, agotando linternas y grupos electrógenos en los puntos de venta. Porque los españoles saben que mientras Pedro Sánchez siga ejerciendo como presidente, nada está asegurado. Ni la energía, ni la comida, ni la seguridad de sus hogares, ni la protección de sus hijos, ni el cuidado de sus mayores. No se ponga nervioso, señor Sánchez, que ha hablado mucho tiempo y luego lo hará 3 horas. Todo está amenazado. El señor Sánchez no es un presidente del Gobierno, es una calamidad histórica para España, es una calamidad antidemocrática que está destruyendo este país a la misma velocidad a la que se han enriquecido familiares, amigos y compañeros de partido. Y en ese contexto histórico por patético, comparece el señor Sánchez, el número uno del Gobierno y de las distintas tramas de corrupción, para hablarnos de seguridad y de defensa. ¿Qué seguridad puede proporcionar el primer responsable de que durante 12 horas no se encendiera la luz en España? ¿Qué defensa ante cualquier amenaza puede proporcionar el que busca un conflicto nada más y nada menos que con Estados Unidos y es felicitado por grupos y gobiernos terroristas de todo el mundo? Y aplaudido y abrazado también por China, por supuesto, de donde viene de rendir pleitesía y de meternos en más problemas. Porque el señor Sánchez viene a hablar de seguridad y defensa de la mano de su nuevo aliado, de China, que es la única mano de Putin. Pero usted sabe lo que es la democracia de la que tanto habla. Usted sabe lo que son los derechos humanos. No consiste en utilizar pronombres aleatoriamente, es algo mucho más importante. La democracia también consiste en respetar el derecho a la vida y a la libertad de expresión, que es lo que no respetan sus nuevos aliados. ¿Usted sabe lo que hacen en China con los disidentes, con los religiosos de toda religión o con los periodistas? Respóndame, haga
haga una excepción, porque usted habla mucho de multilateralismo, de democracia, de derechos humanos, pero es todo bla bla. Cuando usted conoce cómo sus aliados torturan, encarcelan, eliminan a los disidentes, ¿qué siente usted? ¿Cierta lástima o más bien siente envidia de cómo se puede tratar a la oposición con esos métodos? Con ese gesto que hace usted ya me ha respondido, porque estamos viendo estos días las filtraciones en los medios de comunicación, los argumentarios que dan explicaciones a lo que está pasando a los españoles. Sabotajes, ciberataques, responsabilizar a los ricos. Usted se oye, que si usted ha comprado todos los discursos de Maduro y de Chávez, incluso los castristas en su extensión, porque no sabe qué hacer para llegar al telediario. ¿Ustedes se creen capaces de aplicar a España los métodos chavistas, como hace en la tribuna cada vez que comparece? ¿Qué van a hacer ustedes con la oposición? Lo mismo que hacen sus socios. ¿Se oyen ustedes las cosas que dicen en esta tribuna? Porque tras oírle hoy esta larguísima intervención, la conclusión es que sin luz la gente vive mejor, hay menos accidentes, hay menos delincuencia e incluso somos mejores personas. Debe decirlo para que nos vayamos acostumbrando a la restricción de libertades como durante la pandemia. En realidad, después de ver cómo ha tenido usted la desvergüenza de exigir a las empresas españolas boicots contra Vox, o de cómo ha tenido la desvergüenza de utilizar el Tribunal de Cuentas contra Vox, pues no podía esperar que le quede a usted un mínimo residuo de demócrata. Usted, por gentileza del Partido Popular, invade el Tribunal Constitucional para que diga con toda desfachatez que el Partido Socialista no ha robado en Andalucía. Esa frase no tiene cabida ni en un monólogo cómico en España. Y ahora, de nuevo, por gentileza del PP, asalta el Tribunal de Cuentas para que le ponga multas a Vox. Multas absolutamente sin precedentes a ningún partido por el gravísimo delito de vender pulseras en las carpas. Primero esas carpas las apedrearon sus fanáticos. Sí, incluso los escoltas de su vicepresidente del Gobierno. Y ahora los comisarios políticos vienen a robarnos las huchas como si fueran matones gubernamentales de los años 30. Usted, señor Sánchez, quiere silenciar a la oposición, como lo hacen sus aliados, porque somos los únicos en este hemiciclo que llevamos años denunciando su locura de política energética. Los únicos que les advertimos de que era una irresponsabilidad del Gobierno imponer una transición energética que no es segura y que resulta más cara. ¿Cuántas veces le hemos dicho que es una criminal estupidez impulsar la destrucción de centrales energéticas? ¿Cuántas veces ha presumido usted en esta Cámara de sus reformas energéticas que no son más que una disparatada imposición de la agenda woke a la energía? Usted ha impulsado el nuevo modelo energético español, no lo niega, ¿verdad? Lo ha afirmado reiteradamente en el día de hoy. Usted ha impulsado la destrucción del anterior modelo energético para que fuera más difícil y más costoso rectificar su política. ¿Lo niega? Usted ha afirmado que la posibilidad de un apagón era un bulo de la extrema derecha. Se refería a nosotros porque le habíamos advertido de esa posibilidad. ¿Lo niega? ¿Lo niega también, señor Sánchez? Suba después y diga algo. Usted ha diseñado un plan energético que ha multiplicado el gas que le compramos a Rusia. Es curioso que nunca se haya dignado a responderme de esa denuncia que le he hecho tantas veces en esta tribuna. ¿Cómo se atreve a hablar de Ucrania constantemente? En definitiva, usted se atreve a hablar de dinero para defensa mientras deja a España a oscuras, mientras financia el régimen de Putin mucho más de lo que apoya a Ucrania. Y eso ni lo niega ni lo explica porque ni lo puede negar ni lo puede explicar. El señor Sánchez lleva a cabo una política que solo aplauden los enemigos de España. Y por eso aquí le aplauden Bildu y Puigdemont, que le dan su voto desde dentro, y fuera le aplauden Maduro y Hamás. Y lo más miserable de todo es que ese camino energético y político usted lo mantiene arruinando a las clases medias, saqueando a los autónomos que no pueden llegar a final de mes y a los españoles con sueldos más bajos, ahogando a las empresas con restricciones y regulaciones ideológicas y haciendo a los españoles, en definitiva, más pobres y con menos poder adquisitivo. Usted está dejando a España a oscuras, porque usted, como todos los corruptos, se mueve mejor entre tinieblas. Ahora le ha dado por las expropiaciones de tierras a agricultores para proceder a una tala masiva de olivos, para imponer su
régimen de placas solares y de apagones. También le ha dado por los asaltos ya sin ningún tipo de miramiento a las empresas públicas. Y, por supuesto, es usted responsable de la falta de vivienda, de la que habla y habla, pero en 7 años no han construido ustedes ni una vivienda, ni han hecho absolutamente nada para abaratar el precio de la vivienda. Es verdad, no se lo niego, que a algunos españoles les ha ido mejor. A su hermano, a su mujer, a su número 2, a su fiscal general del Estado, a su Tribunal de Cuentas, que también es suyo, como casi todo, por gentileza del Partido Popular, y a los miembros del Tribunal Constitucional, que ya hemos visto que una vez que asaltan Telefónica también pueden colocar allí a sus familiares. También le ha ido mejor al que fuera presidente de Paradores, que después de la fiesta de Teruel tuvo la suerte de que le hicieran ministro. Sin duda, el número 1 le debía agradecer al señor Óscar López los encantos con los que se había agasajado a sus ministros en el Parador. Es que la corrupción que ustedes han practicado, el descaro con el que lo han hecho, la brutalidad de esa corrupción, la impunidad con la que la practican, es algo cada vez más insoportable. Mientras los españoles padecían el COVID, mientras los españoles estaban secuestrados en sus casas, mientras los españoles tenían prohibido trabajar, algunos enriqueciéndose con las mascarillas. Mientras la gente moría, prohibían decir en redes sociales y medios de comunicación el origen chino del virus. Y mientras todo eso pasaba, su gobierno de fiesta y su gobierno feminista de putas en un parador. ¡Qué asco de gobierno y qué vergüenza lo que hemos tenido que soportar! Y mientras todo esto pasa, señorías, se vacían las... Nos espera para este gobierno que pisoteó las libertades durante el COVID, que impidió limpiar los barrancos que llevaron a la muerte en Valencia, que criminalizó las presas y que ha destruido nuestra seguridad energética. ¿Será un ciberataque? ¿Será un atentado yihadista? España tuvo récord de detenciones de yihadistas. No sé si ustedes lo saben, creo que el señor ministro sí. ¿Será una guerra comercial con Estados Unidos acrecentada por los flirteos con China del presidente del Gobierno? ¿Una guerra comercial que provoque escasez de artículos de primera necesidad? ¿Será otro virus escapado de su gran aliado, el Partido Comunista Chino? La verdad es que no me extraña que los españoles hagan acopio de papel higiénico, porque el señor Sánchez produce miedo y vive de ese miedo. Sabe utilizar ese miedo como lo hacen los villanos, sabe que ya nadie le respeta y por eso solo aspira a que le temamos. Y desde luego, con nosotros el señor Sánchez pincha en hueso. Ya puede subir a esta tribuna, como lo hará dentro de unos minutos, a intervenir el tiempo que le dé la gana, a difamarnos brutalmente a todos, a mentir sin ningún tipo de límite, a subir, como hizo en la anterior comparecencia, como un macarra, a reírse como un perturbado de la oposición. Puede hacer lo que quiera, pero no nos da miedo y se lo puede preguntar a sus socios de investidura que llevan mucho tiempo intentándolo. Señor Feijóo, déjeme que concluya haciéndole alguna petición. Sabe usted que no exagero. Usted sabe que todo lo que he dicho es verdad. Le gustará más o menos como lo digo, pero sabe que es verdad. Y después de todo lo que ha oído usted con esta intervención del señor Sánchez, yo no sé qué más necesitan para no llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista y para no ofrecerle ningún tipo de pacto, como ha vuelto a hacer hoy en la tribuna. Usted no puede seguir escuchando al señor del Partido Popular Europeo, al señor Weber, que le anima a confrontar con Vox mientras le anima a buscar acuerdos con Sánchez. Usted tiene la responsabilidad de romper todos los acuerdos con el PSOE a nivel nacional y a nivel europeo. Creo que usted no puede seguir la estela de su socio alemán, responsable, entre otras cosas, de una reforma constitucional hecha con el Parlamento saliente y burlando la voluntad de los alemanes y hecha contra la voluntad de su pueblo, y que ahora amenaza con ilegalizar al segundo partido. O no puede seguir la estela de sus socios en Austria, que han pactado contra el primer partido de Austria, que es lo mismo que usted le reprocha aquí al señor Sánchez, porque usted fue la lista más votada en las elecciones. Ni puede seguir la estela bipartidista en Rumanía, que ha sido contestada soberanamente y con claridad también por el pueblo rumano. Ni pueden seguir los ataques a la democracia en Francia. Ese camino contra la democracia y contra la libertad que llevan el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa puede camuflarse durante un tiempo, puede disfrazarse de otras cosas. Pero créame, no lleva a ningún sitio donde usted quiera estar. Por allí creo que no le irá bien y por eso, señor Feijóo, creo que tiene la responsabilidad de abandonar todos los acuerdos con este Gobierno y de no volverle nunca más a ofrecer un pacto de ninguna naturaleza al señor Sánchez.
Usted tiene la responsabilidad de exigir en Europa que se excluya a Sánchez del pacto entre populares y socialistas. Usted no puede seguir haciendo caso a las órdenes que da el PP europeo para seguir pactando con Sánchez y confrontando con Vox y tratando de desgastarlo inútilmente. Usted, en definitiva, señor Feijóo, creo que no puede darle apoyo a ninguna de las medidas e iniciativas de Pedro Sánchez, ni ofrecerle un pacto energético, ni nada. Porque cuando lo hace, yo comprendo que le hayan cogido la medida. Porque Sánchez solo sabe defenderse a sí mismo, y lo ha visto usted en el día de hoy. No sabemos cuántas veces se lo van a tener que demostrar. Sin embargo, si continúan haciendo caso a los que sueñan con un pacto, de advertírselo, o usted cambia radicalmente, o usted va a conseguir que Sánchez gane las próximas elecciones, porque las convocará en medio del caos y de la corrupción suficiente como para adulterar la voluntad de los españoles. Por la seguridad de España y por la defensa de España, el único camino es colaborar todo lo necesario para poner a Sánchez sentado en el banquillo con sus familiares, colaboradores y cómplices. Muchas gracias.